Buenísimas, buenísimas, buenísimas. Buenísimas mañanitas. Hoy están mejor que ayer, pero no mucho. Mi Cristo interior, saluda y bendice a tu Cristo interior. Tú que vas a conectarte hoy, esta tarde, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es martes 25 de agosto de 2015. Se está acabando agosto, octavo mes. Programa número 1073. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos dicen, escriben, gracias. Y gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Estamos hablando del hombre hace días, del ser humano. Hoy vamos a hablar del origen del ser humano, lo que se llama antropogénesis, griego, antropos, hombre, génesis, nacimiento, origen. La etnología o ciencia que estudia las causas y razones de las costumbres y tradiciones de los pueblos, nos ayuda a formar una idea del surgimiento y desaparición de las civilizaciones, y la antropología esotérica ahonda en el pasado, descubriendo el proceso evolutivo desde el primer vestigio humano hasta el hombre desarrollado de hoy. Todo sigue un plan, todo sigue un arquetipo diseñado por el gran Logos, es decir, por la gran sabiduría universal. Muchos pueblos del mundo han tenido sus civilizaciones y no subsisten hoy. Unos desaparecieron sin dejar huella y otros han dejado un mensaje de vida. Cuando estudiamos estas lejanas civilizaciones, como Roma, Grecia, Egipto, India, los celtas, no podemos estar seguros de que nuestras conclusiones puedan ser exactas. Sin embargo, estudiarlas es necesario si queremos comprender el punto en que se encuentra la civilización actual, con miras a fabricar un futuro digno para nuestros descendientes. La sabiduría esotérica nos enseña que cada evolución planetaria, desde su inicio hasta su plena expansión, contiene dentro de sí 7 razas raíces, cada una de las cuales contiene a su vez 7 subrazas. Nuestra actual raza raíz es la quinta, por lo que se podrá deducir que ha habido 4 razas raíces, siendo necesario su estudio para arrojar un poco de luz sobre nuestro remoto origen y posible futuro. Que le deparará a la humanidad 2 razas raíces más antes de que se extinga la vida en este planeta. Lo que hoy conocemos como ser humano, ese ser tan sofisticado, cultivado, sensible, inteligente, creativo y física, emocional, mental y espiritualmente concebido, es el resultado de millones de años de evolución, millones de millones. ¿Y cuál fue su nacimiento, su razón de existir? ¿Cuál su desenvolvimiento y cuál su meta y desarrollo final? Veamos ahora cuáles fueron sus inicios y cuáles sus desenlaces, época tras época, raza tras raza, y pronto comprenderemos cuán sabia es la divina mano hacedora del universo y de la evolución. Las razas raíces o evoluciones humanas han sido, es y serán: primera raza, la protoplásmica o raza de los dioses. Segunda raza, la hiperbórea. Tercera raza, la lemúrica. Cuarta raza, la atlante. Quinta raza, la aria actual. Sexta raza, en incipiente formación. Séptima raza, el perfecto hombre divino. Primera raza raíz, protoplásmica. La ubicación geográfica de esta raza estaba en la llamada Isla Sagrada e Imperecedera. La razón de este nombre es que, según se afirma, esta isla sagrada nunca ha participado en la suerte de los otros continentes, por ser la única cuyo destino es la de durar desde el principio hasta el fin de un ciclo cósmico pasando por cada ronda. Muy poco puede decirse de esta tierra misteriosa y sagrada, excepto quizás según en una poética expresión de uno de los comentarios que dice que la estrella polar
fija en ella su vigilante mirada desde la aurora hasta la terminación del crepúsculo de un día del gran aliento. Este día del gran aliento es llamado en la India un día de Brahma, que equivale en días terrestres a 8.640 millones de años. 8.640 millones de años. Esta raza residía en la primera tierra firme que apareció en el globo terráqueo, en el pico del monte Meru, al extremo del Polo Norte, al comienzo de la imperecedera Tierra Sagrada, la tierra de los Devas, la Isla Blanca o Tierra Central, cuyo clima era como una deliciosa primavera. Estructura. Esta raza no tenía envoltura física y estaba constituida totalmente de materia etérica, siendo muy poco lo que se conoce o puede investigarse de ella. En aquella época polar, el mundo estaba en un estado de fusión y con una atmósfera gaseosa, por lo que podemos inferir que las formas no eran humanas. Eran cuerpos enormes que se amontonaban insensibles y pasivos, ya que la conciencia de estas entidades, al estar en un nivel atómico, apenas podía afectar muy levemente a sus torpes e incipientes cuerpos. Eran masas enormes con una abertura en su parte superior por la que se proyectaba un órgano de orientación que les señalaba los lugares de peligro o calor. Era el antecedente de la actual glándula pineal. Comentarios y acontecimientos. Era una raza que flotaba y se deslizaba sobre el ambiente, pues aún no había caído sobre la húmeda y caliente tierra. Había evolucionado en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos y se cristalizaron al fin sobre una tierra protoplásmica, después de muchos procesos evolutivos surgidos desde su germen original ubicado en el Magnus Limbus del mundo. Cuando esa raza cristalizó, lo mismo podía asumir figuras gigantescas que reducirse a un punto. En esta raza raíz no se puede decir que tuviera subrazas definidas, aunque sí es verdad que había 7 etapas de crecimiento. En las siguientes razas fueron apareciendo nuevos aspectos estructurales y se desarrollaron nuevas funciones, pero siempre dentro de un orden puramente físico. Aparecieron la vista, el oído, el olfato y más adelante el gusto y el tacto. Estos sentidos cuyo desenvolvimiento exige edades son aperturas de la vida interna hacia la exterior. Al final de la 7ª subraza de la primera raza raíz, el ser humano posee un cuerpo bien definido y estructurado, pero tosco y desproporcionado, con movimientos torpes cuando anda, aunque más que andar, causa la sensación de que se arrastra por el suelo y raras veces se levanta, teniendo la columna vertebral casi siempre en posición horizontal. ¡Wow! La segunda raza raíz o hiperbórea. Situación. Esta raza residió en el segundo continente hiperbóreo, el cual ocupaba el actual norte de Asia, Groenlandia. No vuelvo a decir Asia. Groenlandia, Suecia, Noruega y se extendía por el suroeste hasta lo que hoy es Inglaterra. El clima era tropical con gran vegetación. Hiperbóreo fue el nombre dado por los griegos más antiguos a la lejana y misteriosa región a donde Apolo viajaba por tradición cada año. Astronómicamente, Apolo es el Sol, el cual abandonando sus santuarios helénicos viajaba a su lejano país donde se decía que el Sol nunca se ponía durante la mitad del año. Pero históricamente, o mejor dicho, etnológica y geológicamente, el significado difiere, pues la tierra de los hiperbóreos se extendía más allá de Bóreas, el dios de corazón helado, de nieves y huracanes, que gustaba de dormitar pesadamente en la cordillera de los montes rifeos, y no era un país ideal como suponen los mitológicos, ni una tierra vecina de Escitia y del Danubio. Era un continente real, una tierra primaveral que no conocía el invierno. Estructura. Las primeras subrazas de la segunda raza raíz poseían ciertos perfiles humanos. Se deslizaban y ascendían sobre los espléndidos bosques tropicales, empezaron
a desarrollar la sensibilidad y a experimentar ciertas emociones en la conciencia embrionaria. Fue el primer síntoma de conciencia sensitiva que se elevara por encima de la rudimentaria conciencia física. El cuerpo físico apareció en la cuarta subraza, mucho más estilizado aunque gigantesco, alcanzando alturas de 3 y 4 metros. El ambiente circundante era realmente hostil y el cuerpo había de ser extraordinariamente fuerte para poder sobrevivir a la espantosa lucha contra los elementos y los gigantescos y agresivos animales, reptiles en su mayor parte que les disputaban la posesión y la tierra. La sensación constante del peligro inmediato y la tremenda necesidad de una inminente y adecuada réplica constituyó el primer síntoma de acercamiento entre sí de los hombres animales. Se les veía constituyendo núcleos y pequeñas comunidades en donde imperaba la ley del más fuerte y se alimentaban de los despojos de los animales muertos y aún de los de su propia clase. Al finalizar esta raza, ya en sus últimas etapas, la columna vertebral se había elevado constituyendo una vertical sobre la horizontal del suelo y ya no se arrastraba sino que caminaba. Tercera raza raíz, lemúrica. Proponemos llamar Lemuria al tercer continente que se extendía desde Madagascar a Ceilán y a Sumatra, incluidas algunas partes de lo que ahora se llama África. Este gigantesco continente que iba desde el Océano Índico hasta Australia ha desaparecido por completo bajo las aguas del Pacífico, dejando aquí y allá solamente algunas de las costumbres de sus montes más elevados, de las cumbres de sus montes más elevados que en la actualidad son islas. Esta raza estaba constituida al principio por tipos hermafroditas de alta estatura, frente deprimida, nariz chata, mandíbula saliente y abultada del tipo negroide. La separación paulatina de los sexos en estos seres, que ya poseían una rudimentaria forma física, se produjo tras 18 millones de años de existencia, en lo cual actualmente denominamos período Jurásico del Secundario o Edad Mesozoica, el período de los reptiles, como a veces se le llama. Al final del período lemuriano, el hombre comenzó a desarrollar una sólida estructura física, mientras que hasta entonces en sus cuerpos, que estaban compuestos de gases, líquidos y sólidos, no se había calcificado una estructura vertebral, por lo que no podían estar de pie. De hecho, sus huesos se doblaban como ocurre hoy en día con los infantes. Hasta la tercera subraza solo poseían un ojo en la mitad de la frente. ¡Tarán! Los cíclopes. Después llamado tercer ojo y posteriormente dos ojos, aunque hasta la cuarta raza raíz no se convirtieron en verdaderos órganos de visión. El recuerdo del tercer ojo persistió en el relato de los cíclopes y de Ulises. La reproducción de esta raza se puede dividir en dos fases. Primera, en la tercera y cuarta subrazas de esta tercera raza raíz fue por generación ovípara, produciendo seres hermafroditas. La raza era hermafrodita, entonces cada individuo tenía los órganos sexuales masculino y femenino totalmente desarrollados. Se reproducían mediante el sistema de gemación, es decir, cada ser eliminaba de sus ovarios naturalmente mediante el menstruo cada determinado tiempo un óvulo o huevo perfectamente desarrollado del tamaño que puede ser el de un ave, con su envoltura calcárea completa. Este huevo, puesto en un ambiente especial dentro de su cuerpo, gestaba una nueva criatura y al fin, cuando la criatura salía de su cascarón, se alimentaba de los pechos del padre-madre. Normalmente así se reproducían los lemurianos. En estas primeras subrazas el acto sexual no existía, porque cada individuo era completo por sí mismo. En la quinta subraza, el huevo ya quedaba dentro del cuerpo, y en la sexta y séptima se generalizó el acoplamiento entre sexos distintos. Esto sucedió en la época post-lemuriana. Se vio claramente que algunos niños nacían con un órgano sexual masculino más desarrollado que el femenino y viceversa. Tal proceso se fue haciendo cada vez más notorio hasta que al fin sucedió que nacieron niños unisexuales, varones o hembras.
Este proceso de división en sexos opuestos se realizó a través de varios millares de años. No fue de la noche a la mañana. Cuando ya vino la división total de sexos opuestos, se necesitó de la cooperación para procrear. El menstruo siguió existiendo en la mitad femenina, pero ya ese óvulo nacía o venía infecundo. Se necesitaba de la cooperación del sexo masculino para que el óvulo fuera fecundado. Comentarios y acontecimientos. Hace 16,5 millones de años, en la quinta subraza de la raza lemuriana, sucedió el momento más dramático de la historia del hombre y del planeta Tierra. La llegada de los señores de la llama, el Prometeo que nos relata la mitología. En aquella época los cuerpos humanos estaban preparados para recibir el impulso final, que permitiría el que se acelerase el impulso mental para hacer el descenso de los egos y su entrada en aquellos cuerpos preparados para tal efecto. En la mitología, Prometeo, con el fin de ayudar a la humanidad y al despertar del hombre, robó el fuego sagrado a los dioses y lo insufló en el incipiente cerebro del hombre animal, convirtiéndolo así en un ser capaz de evolucionar como hasta entonces era inimaginable. Por tal hazaña, Prometeo fue castigado a permanecer con la humanidad hasta que el último hombre fuese hecho. Al principio, los órganos de sus cuerpos eran rudimentarios, no eran controlados por el cerebro, que todavía no estaba formado. El primer paso dado hacia su progreso fue el de formación del cerebro, que se dio como consecuencia de la separación de los sexos. Gracias a la división de los sexos y a la existencia en cada ser humano de un polo sexual no utilizado para la propagación, se pudo desarrollar la laringe, el cerebro y la conciencia. En este orden de cosas, el plan de evolución de nuestro esquema había establecido que el hombre entrara en posesión de la conciencia individual, del yo, a fines de la época atlante, pero ocurrió que por la intervención de unos seres similares a los ángeles, pero de distinto desarrollo, designados como espíritus luciferinos o portadores de la luz, pertenecían a la evolución angélica. Su desarrollo no siguió las mismas líneas de la mayoría y requerían en aquellos momentos para su desarrollo ulterior de un cuerpo mental y órganos cerebrales. Pero no poseían estas condiciones, ya que los ángeles nunca tuvieron un cuerpo denso. Llegado a este punto, sería conveniente matizar la diferencia sustancial que existe entre Lucifer, lucero de la mañana, y Satanás, el gran dragón, el príncipe de la magia negra. Existe una gran confusión que hay que destacar y es aquella que identifica a Satanás con Lucifer. Lucifer, o mejor dicho, los ángeles luciferinos, ya que Lucifer no es una entidad concreta, fueron y son una familia concreta de ángeles de determinada evolución que en un momento muy concreto de la evolución humana hicieron contacto con nosotros y nos estimularon en grado sumo el intelecto, con lo cual empezó una evolución diferente, muy rápida, pero a la vez muy dolorosa para el hombre. Y la palabra Satanás esotéricamente se entiende como una espesa niebla psíquica creada por las pasiones, miedos, perversiones, bajas emociones, odios de la propia humanidad. En ningún caso es una entidad propiamente dicha, sin embargo puede parecerlo, ya que ha sido creado durante miles de años por los humanos y forma parte del espejismo subconsciente o colectivo de la raza. El hombre, influido luciféricamente, se sintió capaz de emitir juicios y de establecer él mismo las normas que habrían de regir las relaciones con su entorno y con sus semejantes, pero dado que ahora era prácticamente inconsciente de los planos internos o superiores, que son la matriz de todas las causas y la fuente de toda realidad, se vio a menudo engañado por las apariencias del mundo físico y sobrepasado por los impulsos de su propio cuerpo astral, con lo que aparecieron sus errores de pecado y con los errores vinieron las consecuencias de los mismos en forma de karma, ley de causa y efecto, más o menos intenso y más o menos dilatado. Cuarta raza raíz o Atlante. Atlántida llamamos al cuarto continente. Sería la primera tierra histórica si se prestase más atención de lo que han hecho hasta ahora las tradiciones antiguas.
La famosa isla llamada así por Platón era solo un fragmento de aquel gran continente. A grandes rasgos podemos decir que ocupaban la cuenca atlántica desde unos 50 grados de latitud norte hasta unos pocos grados al sur del Ecuador. Durante su existencia tuvieron lugar 4 grandes catástrofes y otras de menor importancia. En la tercera gran catástrofe, la Atlántida se escindió en una isla norteña llamada Ruta y otra sureña llamada Daitia. La apariencia de los primeros atlantes era muy distinta de la actual. La estructura de los últimos lemures, directos precursores de los atlantes, era muy parecida a los primeros atlantes. Sus ojos eran pequeños y parpadeantes, sus cabellos lacios y de sección circular, sus orejas se separaban mucho de la cabeza y nacían mucho más hacia atrás que en la actualidad. En conjunto, En conjunto su imagen queda reflejada con bastante aproximación en la iconografía azteca y maya. Todas estas condiciones fueron variando muy substancialmente y al llegar a la quinta subraza, la semita, su apariencia era muy parecida a la aria, afirmándose que parte de algunos autores que incluso ya en los últimos pertenecientes a la tercera subraza o tolteca se asemejaban al llamado hombre de Cro-Magnon, que constituyó uno de los ejemplos más perfectos del ser humano en aspecto físico. Descendientes de los toltecas fueron los primeros pobladores de Egipto, que luego se fusionaron con una rama aria procedente de la India. Como ya dijimos anteriormente, a partir de la separación de los sexos originado en la segunda mitad de la tercera raza raíz o lemúrica, el método para la propagación de la especie es idéntico a la raza atlante, a como la conocemos hoy en día mediante la unión sexual de los dos polos, varón y hembra. Una vez fue destruido completamente el continente lemúrico por sucesivos cataclismos de origen fundamentalmente volcánico, surgió en su lugar un nuevo continente, el denominado Atlántida. En la tercera raza, la intervención de los espíritus luciferinos precipitó una serie de acontecimientos y como el hombre se vio prematuramente dotado de una individualidad cuyo significado y verdadero valor ignoraba y con la que no supo cómo comportarse. Ahora sí. Los nombres de las 7 subrasas de la cuarta raza raíz son Ramohal, Tlavatli, Tolteca, Turania, Semita, Acadiana y Mongólica. Al principio apenas poseían una memoria recién establecida como fruto de los últimos pasos de la evolución mental de los lemures, ya que les habían permitido sentir y expresar algunos sentimientos artísticos y espirituales elevados que los condujeron, como vimos, a hacer gigantescas construcciones de tipo religioso como la famosa y grandiosa Shambhala, y a tallar laboriosamente la superficie de algunas montañas. Por la vinculación de estos primeros atlantes con las fuerzas de la naturaleza, los sonidos emitidos por ellos, al igual que sucedían con los lemures, actuaban sobre las cosas o seres designados. Era un lenguaje dotado de un poder auténtico, capaz de ejercer un efecto curativo, estimular el crecimiento de las plantas o domar un animal salvaje. En las sucesivas subrazas esta capacidad fue disminuyendo hasta llegar a disiparse por completo. La memoria del grupo comenzó a establecer una conciencia de unidad grupal que sería el precedente de la idea de patria. La cuarta subraza atlante fue la más degenerada. En ellos fructificaron las primeras semillas del mal, ya apuntadas en las 2 subrazas anteriores, y así llegaron a entrar en contacto con las entidades representativas del mal cósmico, a los cuales brindaron su adoración los sacerdotes de los cultos negros de la Atlántida, que fueron proliferando por todo el continente como una gigantesca infección moral. En los últimos restos de la Atlántida, denominados Poseidonis, que fue descrita por Platón y con la atmósfera clara e iluminada por la luz solar, apareció la quinta subraza, Atlante, destinada a ser la precedente de la propia raza, nuestra raza actual aria.
La mente empezó a utilizarse como referendo de los deseos y rectora de las acciones. En la época polar, el hombre consiguió el cuerpo físico como instrumento de acción. En la época hiperbórea, el cuerpo etérico, que le dio fuerzas vitales, capacidad de crecimiento y reproducción. En la época lemúrica, el cuerpo astral le dio el incentivo para la acción y limitó el crecimiento. Y así, en la época atlante, el hombre utilizó la mente para que sus acciones se guiaran, no por impulsos emocionales, sino por determinaciones conscientes y responsables de índole intelectual. A finales de la séptima subraza aparece el Homo sapiens y el Neolítico, período neolítico. De los últimos atlantes se pueden observar con bastante precisión cómo manejaban, asistido por otros seres de tipo extraterrestre, una desorbitada tecnología para su tiempo. Entre otros, las famosas pirámides primitivas fueron resultado de dicha tecnología. Quinta raza, raíz o aria. La quinta raza es nuestra actual raza, la aria, blanca. De los pocos semitas que permanecieron fieles a su espíritu guía y a su Manú, se originó esta raza raíz que geográficamente tuvo su foco de dispersión en el Asia Central. El quinto continente era América, pero como está situado en sus antípodas, los ocultistas indoarios mencionaron generalmente a Europa y al Asia Menor, casi contemporáneos de aquel, como el quinto. Si su enseñanza siguiese la aparición de los continentes en su orden geológico y geográfico, entonces esta clasificación tendría que alterarse, pero como el orden sucesivo de los continentes se hace que sigue el orden de la evolución de las razas, desde la primera a la quinta, Europa tiene que llamarse el quinto gran continente. Partiendo prácticamente de cero, los arios se vieron en la necesidad de elaborar toda una cultura, desprovistos de sus anteriores facultades espirituales y de los antiguos y avanzados recursos tecnológicos de la precedente raza atlante, totalmente supeditados a un confinamiento en el plano físico y desconectados de toda realidad más profunda. Por supuesto, esta descripción es un tanto global y no puede aplicarse de la misma manera a todos los focos de los primitivos arios. Las subrazas de la quinta raza son arios, indios, y uno de los tipos del antiguo Egipto, aria semita, babilonio, asirio caldea, irania, persa, grecolatina. La cuarta, céltica, griegos, romanos, Italia, Grecia, España. La teutónica, eslavos, escandinavos, holandeses, alemanes e ingleses. Actualmente estamos en la quinta subraza, fraguando la sexta. Sexta raza se está desarrollando actualmente en el sur de los Estados Unidos y con el núcleo en California y en Australia, australoamericana. Séptima, será la eslava, naciendo de Rusia y coincidiendo con los impulsos del signo entrante de Acuario. Estará dotada de un alto desarrollo espiritual. Esta civilización será corta pero brillante, después de varios milenios y al ir rehaciéndose la humanidad del gran cataclismo de la Atlántida. Un sumo sacerdote llamado Rama, conductor de pueblos y con gran sabiduría, tuvo que huir de las tierras celtas de los europeos por oponerse a los sacrificios humanos que las sacerdotisas druidas imponían en el matriarcado para aplacar a los dioses. En esta huida hacia el este, llegó a la India y con la amalgama de otros restos de pueblos salvados de la repentina gran catástrofe, como los uigures de la Siberia, llegó a formar un pueblo unido bajo la forma de teocracia, hoy desaparecida, la del hombre como parcela de dos absolutos, la libertad y el destino. Es el único modo de equilibrio que puede llevarnos a la felicidad y a la paz. Mas si el hombre se arroga lo absoluto de la libertad, el destino se venga trayendo todo mal, dolor y sufrimiento. De este gran avatar Ram se deriva el dios legendario de la India, Ramakrishna, y la epopeya del Ramayana y toda la sabiduría de la antigua India. Una segunda subraza sucede a aquella y es llamada la Persia primitiva. Los seres de esta subraza empezaron a no huir de ello del Maya, ilusión, el mundo hecho de materia. Si bien pertenecía al mal, los hombres podían transformarlo con ayuda de las fuerzas espirituales, incorporando el mundo sensible lo que recibían del suprasensible. Tal fue la gran tarea de este pueblo
pueblo cuyo centro irradiante era la antigua Persia, pero también su tentación. Nuestra actitud actual quinta subraza nació alrededor del fin del Imperio Romano y fue el comienzo del cristianismo, pero es los siglos IV, V y VI, a partir del bautismo de Constantino, cuando la sociedad toma forma y cuerpo diferentes a la anterior en el modo de vivir y de comprender la vida. Rudolf Steiner sitúa el avance de esta cultura desde los siglos citados antes hasta el siglo XV, en que la tal civilización y cultura reemplazó la anterior grecorromana, tomando su savia del pensamiento de Grecia después de los presocráticos. De Roma el derecho con olvido del deber jerarquizado y a cuyo primacía debiera subordinarse aquel, y lo religioso del Antiguo Testamento y del Nuevo apenas vivido. La sexta y la séptima razas. No se sabe nada. Es decir, no han aparecido. ¿Cómo les queda el ojo? ¿De cuánto tiempo venimos? ¿Desde cuánto tiempo? Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Digan hoy muchas veces: me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Digan también muchas veces: yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana miércoles, el camino del discipulado. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de desazón, de rabia, de desilusión, de tristeza, de celos, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti, cuéntale. Y si algo encuentras en tu relato, contra alguien, tu esposa, un hijo, un vecino, perdónalo, ámalo, agradece, olvida. Y si es contra ti o contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.